Hola a todos, mi nombre es el doctor Marco Fernández Blest, soy médico internista especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital de Manises en España y he decidido hacer este vídeo para poder darles información y explicarles lo que es la infección por el coronavirus e intentar entender entre todos la importancia de prevenir y detener esta pandemia. Vamos a empezar entonces la explicación acerca de la infección por el coronavirus. Los virus son una partícula infecciosa muy elemental, solo se componen por un material genético y una membrana o una cápsula que lo rodea, y en el caso concreto del coronavirus, en esa cápsula tiene proteínas incrustadas en su superficie de forma especulada, lo que le da el nombre al coronavirus por esa característica imagen. Es un tipo de virus que está muy extendido entre animales y mamíferos y que posteriormente da el salto hacia los humanos. Ya ha producido epidemias anteriormente en el mundo. En el 2002, el coronavirus tipo SARS produjo una epidemia en la provincia de Guangdong, China, y en el 2012, el coronavirus tipo MERS produjo una epidemia en Arabia Saudita. Y se llama COVID-19 por las siglas en inglés de Coronavirus Disease. ¿Cómo surge lo de la pandemia actual del coronavirus COVID-19? Todo esto se origina en diciembre del 2019, cuando en la ciudad de Wuhan, China, empiezan a aparecer muchos casos de neumonías, a las cuales no se les podía determinar la causa que las producía. Muchas de estas neumonías desarrollaban hacia una neumonía severas y todos estos pacientes relacionados a un consumo de mariscos y pescados en el mercado de Wuhan. Hacia finales del año 2019, el Ministerio de Salud de China nos alerta sobre la presencia de una nueva subespecie de coronavirus que producía infecciones de neumonía en los pacientes descritos en China. Pacientes que podían complicarse y que tenían cierto grado de severidad en algunos casos. Se vio también que el periodo de incubación desde el contacto con un paciente enfermo hasta el inicio de los síntomas sucedía en un periodo de 14 días. La mayoría de ellos entre el cuarto y el quinto día, con diversos grados de severidad, pero más frecuentemente se daba a pacientes asintomáticos, o sea que no tenían síntomas, o pacientes que tenían síntomas muy leves, en el 81% de los casos. Algunos desarrollaban una enfermedad un poco más moderada, como un cuadro gripal un poco más severo, o una infección respiratoria, hasta en el 14%, y solo el 5% de todos los pacientes que se contagiaban presentaban una severidad alta que precisaba un ingreso hospitalario o crítica que incluso necesitaba una unidad de cuidados intensivos. En los estudios observacionales de los pacientes de China, se estimó que la tasa de mortalidad variaba entre el 2 y el 3% en líneas generales. ¿Es muy contagioso este virus? Pues se estima que el COVID-19 de un paciente infectado puede contagiar a 2 personas y media. Puede producir diversos tipos de síntomas. Los más frecuentes: fiebre, fatiga, tos seca, dolores musculares, malestar general. Hay que entender que muchos pacientes van a pasar la infección sin síntomas o con síntomas tan leves que pueden pasar inadvertidos. Pero la posibilidad de desarrollar complicaciones o de que una vez cogida la infección, esta se desarrolle de manera grave, solamente se da en ciertas poblaciones de riesgo o mayoritariamente en pacientes que tienen ciertas enfermedades previas, pacientes mayores de 70 años o que tengan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que hayan tenido infartos del corazón, enfermedades bronquiales o pulmonares, sobre todo en pacientes fumadores crónicos, pacientes oncológicos o que reciban un tratamiento que les baje las defensas, o pacientes que en el momento del inicio de los síntomas tengan otro tipo de alteraciones en los análisis de sangre al momento del diagnóstico. También, cuando se hacen unos estudios de radiografías, se ven que tienen diferentes tipos de alteraciones a nivel de las radiografías que nos pueden orientar a que ese paciente pueda sufrir de una infección por coronavirus. Entonces, todo empezó en la ciudad de Wuhan y luego se fue extendiendo en el resto de China en cuanto la infección empezó a expandirse, hasta hacerse una pandemia a nivel mundial con el número de contagios que había alrededor del mundo.
El diagnóstico se hace a través de los síntomas que puedan tener las personas, desde fiebre, síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar o malestar general, y que hayan estado en contacto o hayan viajado hacia zonas donde la transmisión local haya sido muy importante. También se está intentando hacer el diagnóstico en personas que tienen infección respiratorias severas, que requieren estar ingresados en el hospital y en los cuales no hay otra explicación para esa infección. El diagnóstico se hace por unas técnicas en el laboratorio que se llaman PCRs, que se hace a través de muestras que se sacan a nivel de la nariz o de la faringe o de la garganta. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que evitar el uso de corticoides cuando el paciente tiene infección por coronavirus, porque se ha visto que los corticoides retrasan la recuperación, empeoran el pronóstico y demoran la resolución de los síntomas. Tampoco hay que utilizar antibióticos, porque los antibióticos son medicación para las infecciones por bacterias. A los virus no les va a producir ningún beneficio. Otro tipo de antivirales específicos, como el Tamiflu que se utiliza para la gripe, tampoco han resultado de utilidad en este tipo de infecciones. Sin embargo, sí que hay otro tipo de medicaciones antivirales que se han utilizado o se han empezado a utilizar para otro tipo de infecciones que se ha visto que tiene cierta eficacia en la infección por coronavirus. A día de hoy todavía no hay ninguna evidencia de ningún estudio que haya resultado demostrar su eficacia clara, pero el Remdesivir y la cloroquina son dos medicamentos que tenemos en previsión de utilizar por su posible efectividad. Y hay una serie de líneas de investigación en donde se están estudiando pues, los diferentes tipos de posibles vacunas que podamos tener para el coronavirus. En resumen, saber que el coronavirus es un grupo de virus que pueden causar una infección respiratoria en humanos. Específicamente esta nueva cepa, el COVID-19, es una cepa que puede transmitirse entre personas por vía respiratoria, por lo que tiene una rápida propagación. El objetivo actualmente de los gobiernos, debido a ello, es retrasar la propagación y evitar el punto máximo de contagios, para que esto no ocurra en un corto periodo de tiempo. De momento no tenemos ninguna vacuna ni ningún tratamiento específico, pero hay muchos estudios que están demostrando que vamos a poder tener algún tipo de tratamiento en el futuro. Y entonces actualmente lo más importante es la prevención para intentar contener la propagación de este virus. Hay que seguir las medidas, recomendaciones que nos dan las autoridades para disminuir el número de contagios. No es un virus particularmente mortal, pero si existe un elevado número de contagios en poco tiempo, esto puede llevar a que muchas personas puedan requerir utilizar el sistema sanitario y los hospitales de los diferentes países y por lo tanto sobrepasar la capacidad para atender a estos pacientes que sí que están en riesgo o que sí que son vulnerables a tener complicaciones con estas infecciones. Hay que evitar los traslados, hay que evitar las reuniones de muchas personas, intentar no acudir a los servicios de urgencia a menos que sea necesario para no sobrecargar el sistema y sobre todo para evitar que uno mismo se pueda contagiar con otros pacientes. Es muy importante el lavado de manos, hay que disminuir el contacto entre personas y hay que evitar la exposición a las personas que sí que tienen riesgo a las complicaciones. Esta curva es muy importante intentar disminuirla. Como ven, la curva verde es la que ha producido Corea del Sur, que ha disminuido muchísimo el número de contagios en el tiempo. Y hay que evitar lo que pasó en Italia, que es la curva morada, que ha producido un número de contagios en muy poco tiempo y eso sobrecarga el sistema y empeora las posibilidades que tenemos de atención hacia los pacientes que se vayan a diagnosticar posteriormente. Hay que intentar mantener una distancia de seguridad entre un paciente que probablemente pueda estar infectado, más o menos entre 1,5 metros y 2 metros, porque este es un virus que se contagia por las partículas de saliva que nosotros tiramos a la hora de hablar. Siempre llevar a cabo las medidas generales de prevención.
evitar el contacto cercano con otras personas. Si no nos hemos lavado las manos, evitarnos tocar la cara, los ojos, la nariz y la boca, que podemos llevar el virus de un sitio hacia nosotros mismos. Intentar siempre a la hora de toser o estornudar taparse la boca con el codo o con un pañuelo desechable y lavarse frecuentemente las manos para disminuir el contagio y no poner en riesgo a las personas que sí que pueden tener complicaciones a la hora de tener este tipo de infecciones. Muchas gracias, me gustaría que si hay alguna pregunta lo dejen en los comentarios y encantado de resolverlas. Hasta luego.